El hombre no puede hacer nada sin Cristo. No puede hacer nada. El que tiene la iniciativa es Dios. Él nos amó. En eso consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Él tuvo la iniciativa. Nadie puede amar por cuenta propia a Dios. Uno puede responder, si Dios manifiesta el amor a uno, ¿qué quiere decir manifestar el amor? Cuando Él me cambia, cuando Él me hace hijo, entonces yo puedo amarlo a Él. Es interesante esto. A Dios nadie lo ha visto, pero nosotros sí lo hemos visto. ¿Quiénes son nosotros? Los apóstoles. ¿A quién vieron? A Jesús. Usted y yo no hemos visto a Jesús, ellos sí. Por eso el autor nos dice a nosotros lo hemos visto, somos testigos de esto. Aquí nos está escribiendo un testigo de la manifestación de Dios, encarnado en Jesucristo. Por eso aquí, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo al mundo, envió a su Hijo como Salvador del mundo. El mundo, acuérdense que tiene una connotación negativa. Y ahora, Salvador del mundo, el mundo puede ser, una realidad negativa, pues, las personas pueden salir del mundo, pueden ser sacadas del mundo, pueden ser salvadas. Aquí el mundo es una situación en la cual todo el que quiera salir del mundo y quiera pertenecer a Cristo, puede hacerlo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ese Dios permanece en él. Y comienza entonces a ser y a experimentar al Salvador del mundo y comienza a no ser del mundo aunque está en el mundo. Esa es una característica típica del Evangelio de Juan y de la primera de Juan. La teología de Juan dice, ellos están en el mundo pero no son del mundo. Lean el capítulo 17 cuando Jesús está rezando hacia su Padre y están allí en la última cena todavía con sus apóstoles. Señor, presérvalos del mundo, cuídalos del mundo, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay una interesante espiritualidad de consagración en el mundo. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Estar entre los hombres, pero no pertenecer al mundillo del pecado. No ser colaborador, no ser cómplice. No ser condescendiente y ser cómplice. El cristiano tiene que estar claramente definido que estando en el mundo tiene que hacer la diferencia porque no pertenece al mundo, no tiene los valores del mundo. El Papa Francisco lo ha dicho 1 y 100 veces. La palabra mundanidad la ha dicho 1 y 100 veces el Papa Francisco. No sean mundanos. Se lo dice a los jóvenes, se lo dice a todo el mundo. No sean mundanos. Ustedes están en el mundo, pero no pertenecen a él. O sea, no se comporten como si pertenecieran al mundo. Esa es la espiritualidad de consagrado que es característica de los cristianos. Los cristianos están encarnados en el mundo. Los gnósticos no. Los gnósticos son de otro mundo, están en otra onda, no pertenecen, no se juntan, no tienen nada que ver con los demás. Ellos son súper privilegiados. Los cristianos no. Los cristianos no somos del mundo, pero estamos en el mundo para que el mundo experimente al Salvador del mundo. Para que el mundo experimente la posibilidad de, confesando a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, se pueda estar en el mundo, se pueda seguir estando en el mundo, pero no ser ya del mundo. Preservar. Versículo 16, vuelvo otra vez. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. La misma fórmula Jesús ahora. Hemos conocido, es un conocimiento de experiencia que se prolonga en el tiempo. Cristo es el puente. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Es Dios que es amor. Esa es la esencia de Dios. Versículo 17 inicia una especie de conclusión de la fuente de la caridad. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que en el amor perfecto, que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud, no ha llegado a la plenitud en el amor.
Aquí se habla de temor. Aquí comienza a hablar en clave salvación, en clave juicio. Aquí esta palabra se ha usado mucho y se canta mucho. En el amor no hay temor. Y entonces el amor echa fuera el temor. ¿Qué quiere decir? Hay una canción así. Y la gente entiende en esto que quien ama mucho no tiene que tener miedo. Pero no estamos hablando del miedo como sentimiento. Es muy importante entender qué es el miedo. El miedo en la Biblia es, vamos a definirlo, en la Biblia, usando todo lo que está en la Biblia, el miedo es la experiencia de la vida amenazada. Cuando alguien siente la vida amenazada, eso es miedo. Y miedo podemos tener todos. Jesús tuvo miedo. Si usted examina la pasión de Cristo en el Evangelio de Marcos, se presenta a Jesús diciendo que tenía temor y temblor. Antes de ponerlos sudando gotas de sangre, él decía que tenía temor, tenía terror. ¿Por qué? ¿Porque él era un cobarde? No, porque él tuvo la experiencia ya de la vida amenazada. El verdadero valor no es no tener miedo. El verdadero valor consiste en dominar el miedo. Ser valiente significa cuando uno tiene la vida amenazada y tiene temor porque la vida está amenazada, uno es capaz de sobreponerse a eso. Pero no es a ese temor del que está hablando aquí. ¿De qué temor está hablando aquí? Del temor al juicio. Al juicio. Quien ama tiene menos miedo ante el juicio. Quien ama como ama Jesús, quien sabe amar como ama Jesús, tiene miedo a la hora de que lo juzguen. Tiene menos miedo a la hora de que lo juzguen. Quien no ama, tiene temor. Quien sabe que no ha amado, quien sabe que ha hecho daño, quien sabe que tiene cuentas pendientes y se acerca el momento del juicio, se va acercando un momento de un temor, que no es el temor de la vida amenazada, es el temor de la experiencia del castigo. Esa es la experiencia del verdadero temor que el amor echa fuera. Por eso aquí no confundamos la experiencia del temor ante el juicio del temor normal. El temor, hay gente que le tiene miedo, que siente la vida amenazada con una cucaracha que le huele, porque hay gente que le tiene, o sea, tener miedo ya ahora puede ser que usted crea que le está amenazando y que le va a matar una cucaracha que le caiga arriba. Pero cuando gente tiene miedo por eso es porque siente la vida amenazada. Ahora puede haber un falso sentimiento o infundado o mal infundado de que usted una cucaracha no mata. Y si usted razonara bien, usted dominaría sus sentimientos, pero quien tiene miedo a que le venga una cucaracha arriba porque tiene miedo de que esa cucaracha le va a hacer daño. Ese es el miedo, aunque después no haya razón para eso, es muy fácil razonar. Los sentimientos no se razonan. Pero no es ese sentimiento, vuelvo y digo. Es el sentimiento de tener que enfrentarse ante el juicio de un Dios que te va a decir cuánto amaste. Y tú vas a comenzar a buscar en tu pasado, oh Dios, ¿y cuánto amé? A ver, ¿cuánto amé? Y si te quedas sin amor, entonces vas a llenarte de temor. Porque vas a presentarte al juicio de Dios sin nada en las manos. Esa es la experiencia que está diciendo aquí el autor cuando está diciendo en eso ha llegado el amor a su plenitud. Y que tengamos confianza en el juicio. Si usted ama plenamente, debe tener menos miedo cuando sepa que va a comparecer ante un Dios sabiendo que tú le has manifestado a Él tu amor amando al prójimo. Si tu amor ha llegado a plenitud, menos miedo debes tener. Y entonces por esto no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo. Quien teme no ha llegado a su plenitud. Importante este punto, porque a veces aquí se puede confundir de temores. El temor al juicio. Y es sano el temor al juicio. Es sano preocuparse por el juicio. Hoy estuve hablando con una persona sobre el juicio. Y la preocupación de que uno pudiese no llegar con las manos llenas es importante. Es bueno. Hay una historia muy hermosa que es la de una niña que estaba muriendo.
el sacerdote la estaba acompañando. Esa niña había quedado huérfana, ella y sus hermanitos. Ella era la mayor, debía tener 16 años, moría. Y ella se había tenido que cuidar por años, bastantes años de sus hijos, de sus hermanitos, como si fueran hijos, mucho menores que ella. Ella no había podido salir mucho, no se había podido comprometer en la iglesia ni nada, y estaba muriendo. Y cuando estaba hablando con el sacerdote, le dijo al sacerdote, tengo miedo de que cuando llegue a donde Jesús voy a llegar con las manos vacías. No tengo nada que ofrecerle. Y el sacerdote le miró las manos llagadas de todo el cuidado que había tenido con sus hijos, como quien dice, sus hermanitos menores. Y le miró las manos y le dijo, cuando te presentes a Jesús, enséñale esas manos y será suficiente. Así es. A veces creemos que son méritos, pero hay muchas obras de amor que son las que contarán, que serán sorpresa. Por eso, en el juicio, acuérdense que cuando Jesús presenta el juicio, en el capítulo 25 de Mateo, se quedarán algunos, ¿y cuándo te vimos así? ¿Y cuándo no te vimos, veniste así y no te atendimos? ¿Cuándo fue eso? La sorpresa de que los actos de amor, independientemente de que uno los tenga computados o no, esos son los que van a contar en el juicio. Y por eso entonces el amor echa fuera el temor. Porque quien ha amado en su vida de veras tiene que tener menos miedo a la hora de presentarse en la presencia del Padre y a la presencia del juez de vivos y muertos, que es el mismo Jesucristo. Versículo 19. Nosotros amemos, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, ese es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Qué fuerte aquí. O sea, no hay amor al invisible, sino se ama a lo invisible. Amemos. Es una exhortación. Nosotros amemos. Ocupémonos de amar. Si alguien se pregunta, ¿qué puedo hacer con el juicio? Amémonos los unos a los otros. Y habrá menos temor. Nosotros amémonos. Ocupémonos de lo nuestro. ¿Por qué? Porque si usted, aquí viene lo importante, la vía para llegar a Dios es el amor al prójimo. Quien dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama al hermano, dice que es un mentiroso. No está la verdad en él. Seguimos con un tema lineal desde el principio. Aquí el tema nos está dando duro, pero nos está preparando. Nos dice con qué herramientas son las que tenemos que prepararnos para poder llegar a la presencia de Él cuando nuestra vida ya llegue a su término. Esta incoherencia de amar a Dios y no al prójimo no es una actitud cristiana.